Estamos revisando la parte del Salmo 37, recordarán, ¿verdad? Amén. Y ahora nos toca, ¿verdad?, hablar de un tema hermosísimo, ¿verdad? Un tema bello. Hablamos del destino de los impíos, ¿verdad?, en la conferencia pasada. Y ahora vamos a ver, ¿verdad?, de la protección de Dios. Así que la conferencia se llama La protección de Dios. Amén. Y es un tema, amado, que en estos tiempos, vaya que la necesitamos, ¿verdad? Son tiempos difíciles, ¿verdad? Son tiempos donde el tejido social está destruido, ¿verdad? Si se dan cuenta, eso en todo el mundo, no nada más en México. No existe el esquema ya de la familia, ¿verdad? Había un gran conquistador, chaparrito, ahí medía 1.10, que le decía, ¿verdad?, denme a mí familias y yo haré de Francia una gran nación, ¿verdad? Napoleón Bonaparte. Y eso tiene que ver porque la estructura social se basa en las familias, y el centro que ha sido atacado, ¿verdad?, con todos esos espíritus que se han levantado, es contra la familia. Y cuando la familia se destruye, entonces, amado hermano, no hay pilares que sostienen la nueva sociedad, ¿verdad? Y el tejido social se destruye. Los datos, ¿verdad? Siempre como ingeniero digo, los datos son duros, ¿verdad? Y ahí no hay interpretación alguna. Y es doloso y es triste ver que la primera causa de muerte en jóvenes menores de 30 años de edad es el suicidio. Entonces la gente se está quitando la vida en México. Y esto es porque no hay un tejido social que sustente valores, principios, ¿verdad?, que dé las garantías que todo ser humano necesitamos para desarrollarnos, ¿verdad?, e integrarnos a una sociedad. Es triste ver que no nada más en televisión, ¿verdad?, con actores, lo ves en las calles, ¿verdad?, todo el mundo se pelea, ¿verdad?, tenemos puros ejemplos de violencia, tenemos ejemplos, ¿verdad?, de corrupción, tenemos ejemplos de maltrato, y en fin, podemos ver que nuestra sociedad, nuestro entorno, realmente está cayendo en una desintegración, ¿verdad? Y esto, amado, se nos viene porque nosotros oramos por la guerra, ¿verdad?, de la que está pasando a aquel lado del mundo, que no se venga para acá, pero la guerra es la que vive cada ser humano. Dile, cada ser humano vive su guerra, ¿verdad?, interna, y es una guerra sangrienta, y es una guerra insuperable sin Dios. Amén. Entonces, en este mundo tan adverso tenemos que hablar como cristianos de lo maravilloso que tiene Dios para los que le aman, ¿verdad? Hoy vamos a entender varios principios, varios conceptos. Tristemente, muchos jóvenes están abriendo puertas falsas, ¿verdad? Tienden a las drogas, al alcoholismo, a la sexualidad, a la violencia, y son puertas equivocadas por falta, ¿verdad?, de principios. Estoy convencido que esta sociedad solamente podría mejorar si tuviera educación moral, porque ahora los delincuentes tienen doctorado, ya son más estudiosos que muchos, y la gente carece de riqueza interior. Amén. Y qué bueno que como cristianos nosotros somos la garantía de parte de Dios, de un Dios bueno que nos da protección. Amén. Protección. Vamos pues a abrir nuestras Biblias, y cuando hablamos de la protección de Dios, nuevamente tenemos que recordar al salmista, ¿verdad? Y nos vamos al libro de los Salmos 91. Salmos 91, que te recomiendo que son de esos proverbios, esos salmos, de esas letras que tienes que memorizar, porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen los ataques, cuando vienen las circunstancias, no puedes echar nada de mano más que de lo que hay en ti, ¿verdad? Dices, yo saco mi fe y saco esta palabra y saco esta promesa para poder salir adelante en ese caos que se origina en el exterior, pero que daña mucho el interior del ser humano. Amén. Dice el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga en su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia
que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí has puesto su amor, y yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto he conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, y lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, ¿verdad? Qué hermosísimo este salmo, ¿verdad? En hebreo, la primera parte me encanta, se escucha así: Eter Elohim Betzel Shaddai, y Shalom Omar Lazi, Maxi Ubzai Elohi Atam Embai, ¿verdad? Qué hermosísimo la palabra de Dios, ¿verdad? Dios es bueno, y esto, amado hermano, tiene que ver mucho con lo que hoy necesitamos, ¿verdad? Como seres humanos. Déjame decirte que el objetivo de la vida de todo cristiano, de toda gente que se acerca a conocer a Dios, es vivir en paz. Eso es algo que es de aprender, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: no le doy, dijo Jesús, la paz como el mundo se las da, sino como yo, ¿verdad?, se las doy. Y qué importante es vivir en paz, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir en paz? Híjole, si le pusieras precio a la paz, no tendría precio, ¿verdad? Darías todo lo que fuera necesario, sin importar todo, ¿verdad?, lo que tuvieras que dar para poder estar en paz, ¿verdad? Y el objetivo de todo cristiano, fíjate, no son las riquezas materiales, no es el placer, no es el bienestar, no es el vivir la vida, ¿verdad?, disfrutar de la vida, porque la Biblia dice que nuestra vida no está en este mundo, ¿verdad? Nuestra morada no está aquí, y sabemos que somos seres eternos, y nuestra vista, ¿verdad?, nuestro objetivo va más allá, trasciende, ¿verdad?, el límite físico. Por lo tanto, lo que Dios desea para sus hijos es que aprendamos a vivir en paz. Y esto tiene que ver que no está condicionada a las circunstancias. Dile: vivir en paz sin importar las circunstancias que vives. Porque si estamos supeditados a que nuestra paz sea de las circunstancias de nuestro alrededor, entonces no es la paz que ofrece Jesús, ¿verdad? Porque Jesús dice: yo se las doy no como el mundo la ofrece, ¿verdad? El mundo te ofrece la paz, pero te da consigo recursos, placeres, ¿verdad? Y no es así. Dios te dice: te voy a dar la paz sin importar las circunstancias que te envuelvan. Amén. Y esa es la verdadera paz que nace del gran amor que Dios nos tiene, porque esa paz nace aquí adentro, y la paz de Dios viene de adentro hacia afuera, ¿verdad? No tiene que ver nada con la circunstancia del día a día. Amén, amados. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Y vamos a aprender hoy varias lecciones. Ahora, déjame decirte que este salmo, cuando te pones a estudiarlo, te habla de que pasaremos varias circunstancias, ¿verdad? Estaremos en varios conflictos. Estaremos, ¿verdad?, en varias guerras. ¿Sí? La vida es una guerra, ¿verdad? Cada vez estamos día con día peleando una batalla, ¿verdad? Peleando, ¿verdad?, diferentes entornos y circunstancias, y andamos guerreando, ¿verdad? Andamos luchando. Dile: la vida es lucha constante. ¿Cómo saben que la vida es lucha constante? Amén. Y es una batalla, y este salmo habla de todas las advenencias que se nos van a venir, ¿verdad? Yo siempre he dicho que ya estoy listo para prepararme, ¿verdad?, para soportar situaciones fuertes, ¿verdad?, como la pérdida de un ser querido, por ejemplo, y cuando llega ese momento te das cuenta que en mis fuerzas no estoy listo, ¿verdad? Somos endebles a eso, pero Dios nos dice, ¿verdad?, que la fuerza está en Él, ¿verdad? Ningún ser humano podrá enfrentar ninguna guerra, ningún ser humano podrá enfrentar una dificultad, una vicisitud, ¿verdad?, una prueba,
¿verdad? Un momento duro, ¿verdad? Sí, en sus propias fuerzas y salir avanti, ¿verdad? Tenemos que echar mano, ¿verdad? De la esperanza que Dios nos da. Así que la vida, amado hermano, siempre habrá luchas, siempre habrá guerras, y Dios nos manda a aprender a enfrentar esta vida, ¿verdad? Con la mano de Él. Amén. Ahora, muchas veces, amado hermano, quisiéramos nosotros ayudar a nuestros semejantes, llámese hijos, ¿verdad? Hermanos, familiares, seres queridos, a pasar esas batallas, a lidiar esas batallas, y yo te doy la mano, yo te ayudo, pero la verdad es que muchas veces nos damos cuenta que ni nosotros mismos con nuestras propias dificultades podemos, ¿verdad? Y nos esforzamos mucho, pero vemos que esto es inútil, y Dios nos habla a los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que la Escritura, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Es vida para los que creen en Dios, ¿verdad? Pero muerte para los que no creen en Dios. Para ellos es una locura, es una locura para los que no creen en Dios, ¿verdad? Porque no lo pueden comprender, ¿verdad? Pero para los que creemos en el Señor es esperanza viva. Amén. Ahora bien, déjame decirte que en Efesios capítulo 6, versículo 10, vamos a verlo de una vez. Vamos a empezar a hablar, a revisar la palabra de Dios, cómo se referencia, ¿verdad? Con mucha claridad. Efesios 6, 10. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortalezcaos en el Señor. ¿Y en quién? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Déjame decirte que los primeros dos versículos que habla este salmo, habla precisamente de el que vive, ¿verdad?, cerca de Dios. ¿Qué quiere decir en hebreo? El que vive cerca de Dios, ¿verdad? En español lo leemos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate que aquí hay un detalle interesante, ¿verdad? Aquí no está hablando de todo creyente, ¿verdad? Está hablando del que vive, ¿verdad? Del que vive cerca de Dios. Si me acompañan, por favor, esto es muy importante, muy interesante, y me acompañan al libro de Hebreos 11. Vamos a empezar a Hebreos 11, ¿va? Fíjate bien. El que vive cerca de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 11:33, que por fe, está hablando de gente que vivió cerca de Dios y por lo tanto su confianza estuvo en Dios. Y dice que por fe, por confianza en Dios, por estar cerca de Dios, ¿verdad? Por estar cobijado bajo la sombra del Omnipotente, por estar protegido bajo las alas del Altísimo, por aquellas personas que no usaron su propia fuerza, sino que toda su necesidad fue canalizada a Dios y Dios respondió. Dice que conquistaron reinos e hicieron justicia y alcanzaron promesas y taparon boca de leones, ¿verdad? Apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, fíjate bien, amado, mas otros fueron, ¿qué? Atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, ¿verdad? Esto que estamos viviendo, amados, nosotros podemos decir que somos gente que cree en Dios, gente que confiamos en Dios, pero no ser seres humanos que viven bajo la protección de Dios, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver, como lo vamos a desmenuzar en los siguientes versículos del Salmo 91. Dice el versículo 3,
Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adraga es su verdad, ¿verdad? Déjame decirte, amado hermano, que la definición de la forma del Dios que habla el versículo 2 en hebreo es el Shaddai, ¿verdad? Y el Shaddai es una palabra que quiere decir, ¿verdad? El sustento de Dios, ¿verdad? El refugio en Dios. El Shaddai apareció, ¿verdad? También en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando el Shaddai fue el que dio la protección al pueblo de Israel. El Chad, ¿verdad? Es una palabra hebrea que quiere decir la mama de la mujer, ¿verdad? Y el Shaddai es la protección de Dios. Déjame decirte que tiene mucho que ver con la mama de la mujer. Tiene algo especial que Dios le dio, que es el alimento, ¿verdad? Que Dios le da al bebé, ¿verdad? Y la importancia que tiene que los recién nacidos en los primeros meses y años de su existencia puedan nutrirse del calostro, puedan nutrirse, ¿verdad?, de los alimentos más ricos, ¿verdad? No hay leche inventada por el ser humano que sea mejor que la leche materna. Y es una provisión y una protección porque no nada más da alimento, sino ayuda al desarrollo de sus glóbulos blancos y de la protección de todo su sistema inmunológico del bebé. Y fíjate que Dios es lo que desea, pero tiene que ver mucho, dice la palabra de Dios en la carta de Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan en su salvación. Entonces, a los hombres y mujeres espiritualmente hablando, también se nos da una provisión de parte de Dios, ¿verdad?, para recibir su sustento, su alimento, ¿verdad?, su fortaleza, ¿verdad?, su protección, ¿a través de qué? De la palabra de Dios. Déjame decirte que una persona que no está llena de la palabra de Dios, una persona que no se levanta buscando la palabra de Dios, aunque se diga creyente, una persona que no se acuesta meditando la palabra de Dios, no está recibiendo el sustento, no está recibiendo el calostro, no está recibiendo, ¿verdad?, esa leche espiritual que Dios manda para todos sus hijos. Y por lo tanto, la protección, ¿verdad?, de ese alimento, de esa medicina que va de parte de Dios a través de su palabra, es carente en la vida de esa gente. Y desafortunadamente no todos los cristianos, ¿verdad?, seremos rescatados de las pruebas destructoras, ¿verdad?, seremos rescatados, ¿verdad?, de la amenaza, sino solamente aquellos que en verdad estamos viviendo bajo ¿qué? Bajo la protección de Dios. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Recordemos que el área de batalla en el ser humano no está en lo exterior. Dile, la batalla que cada ser humano pelea está en su mente. ¿Dónde se libran las batallas? Aquí en nuestra mente es donde se toman las decisiones. Aquí en nuestra mente es donde vienen los ataques, ¿verdad? Aquí en nuestra mente es donde nosotros enfrentamos las tentaciones, enfrentamos los vituperios, enfrentamos las vicisitudes que da la vida, enfrentamos todas y cada una de esas guerras, ¿verdad? Están en nuestra mente. Y cuando nuestra mente no está llena de esa leche espiritual, cuando el Shaddai, que es Dios proveedor, Dios protector, no está presente en nuestra mente, en nuestra palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando vienen las pruebas, nosotros, ¿verdad?, queremos reaccionar como todo ser humano en nuestras fuerzas y viene un impacto, ¿verdad?, doloroso, cae en desánimo la persona, cae en desesperación la persona, ¿verdad?, cae en fuerzas falsas la persona y viene una destrucción. Así que déjame recordarte, amado hermano, que Dios desea, ¿verdad?, que la gente se alimente de su palabra en los tiempos que vienen. La palabra de Dios está llena de promesas. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que no te confíes en tu propia prudencia, ¿verdad?, sino que te refugies, ¿verdad?, en la verdad y en las promesas de Dios. La palabra de Dios también nos exhorta, ¿verdad?,
de que no temerás, ¿verdad?, daño alguno. El Salmo 23, ¿verdad?, que está muy alineado al Salmo 91, ¿verdad?, que el Señor es nuestra guía, es nuestro pastor, ¿verdad? Aunque andes en valle de muerte de sombra, no temerás mal alguno, porque el Señor tu Dios, ¿verdad?, estará contigo, ¿verdad? Y todas estas promesas, si no están grabadas en nuestra mente como cristianos, si no están grabadas en nuestro espíritu, déjame decirte que llegará, como van a llegar a los no creyentes y creyentes, los días de prueba, y podemos salir mal parados. Amén. Entonces, aquí hay un gran consejo de parte de Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a depender de Dios. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Es duro, pero es real, ¿verdad? La gente cree en Dios, pero no conoce a Dios. La gente le conviene decir que cree en Dios, pero no conocen la palabra de Dios, no conocen las promesas de Dios, no conocen las condiciones de Dios para que la gente pueda salir adelante en cada etapa, en cada prueba en su vida, ¿verdad? Déjame decirte que cuando nosotros, en estos tiempos que vivimos, me voy a regresar al Edén. El Edén, la palabra Edén significa placer. ¿Qué significa? En hebreo, placer. Dios puso al ser humano en el Edén, ¿verdad? Y ellos vivían bien, no necesitaban absolutamente nada, pero cuando el hombre cae en pecado, dice la palabra de Dios en Génesis que Dios expulsa a Adán y Eva fuera del Edén, ¿verdad? Y puso a un querubín, ¿verdad? Ese querubín le dio en su mano una espada de fuego, ¿verdad?, que se paseaba en la puerta del Edén de un lado al otro para evitar que cualquier ser humano volviera a entrar al Edén y tomara del fruto de la vida. Déjame decirte que este simbolismo en Génesis significa dos cosas, ¿verdad? El querubín, ¿verdad?, significa la justicia, y la lámpara, ¿verdad?, la antorcha encendida, la santidad de Dios. Justicia y santidad de Dios. Y cuando vemos, amado hermano, en el libro de Éxodo, cómo Dios manda construir el tabernáculo, ¿verdad?, que le dice que manden a hacer unos querubines con las alas, ¿verdad?, protegidos, y hay una palabra clave que dice de una sola pieza, ¿verdad? Y eso simbolizaba la presencia de Dios. Y cuando ves todo el Antiguo Testamento, era un lugar santísimo, ahí no podría entrar absolutamente nada, era un lugar reservado, ¿verdad?, donde estaba dos cosas: la santidad de Dios y la justicia de Dios. Cuando Cristo, ¿verdad?, en la cruz entrega su vida, Dios nos permite ese acceso, déjame decirte, a ese lugar de santidad y de su propia justicia. No porque la santidad quiere decir bueno, la santidad no quiere decir bueno, ¿verdad? Cuando decimos que somos santos, ¿verdad?, no quiere decir que somos buenos, ¿verdad? Para que no se confunda, ¿y eso qué es cristiano? Bueno, es que no es bueno. Santidad no significa bueno. Santidad significa, ¿verdad?, apartado para Dios, ¿verdad? Escogido de Dios y apartado para Él. La santidad viene de Dios, no del ser humano. La santidad viene de Dios y no del ser humano. Entonces, cuando Cristo en la cruz, en ese sacrificio hermoso, entrega su vida, todos los creyentes tenemos acceso en Cristo a ese lugar santísimo. Y déjame decirte que ese lugar santísimo y donde está la justicia de Dios es algo que todo cristiano debe usar. Todo cristiano debe accesar en su oración, ¿verdad?, en las mañanas, accesar en su oración en las noches, accesar en su tiempo de meditación de la palabra de Dios, de su tiempo de memorización de la palabra de Dios, a ese lugar de santidad y de justicia. Cuando esto pasa, amado hermano, pasan cosas maravillosas de parte de Dios. Y ahora voy a empezar a tocar algo espiritual de una forma clara. Mira, amado. ¿Cuántos conocen a Billy Graham? ¿Han oído hablar de Billy Graham? No, Billy Graham fue un personaje, ya murió, un papá, ¿verdad?, que fue asesor durante muchas décadas de la Casa Blanca, ¿verdad?
asesor de los muchos presidentes de los Estados Unidos, un gran predicador. Y él hablaba en su libro que una vez estuvieron de misioneros en el África y llegaron a una tribu salvaje, de esa tribu que las vemos en las películas, ¿verdad? Esos que sí matan gente, que sacrifican gente, que son reales, ¿verdad? Y que se comen a la gente. Y llegó ese grupo de misioneros ahí y entonces los atraparon, ¿verdad? Los encerraron y los iban a matar, ¿verdad? Y ellos llegaron a orar, a predicar la palabra de Dios y se pusieron a orar. Y de momento, afortunadamente, el jefe de la tribu pudo escuchar y se convirtió a Jesús, se convirtió a la palabra de Dios y lo rescató de ese suceso y mucha gente de la tribu empezó a conocer a Cristo y esa tribu cambió. Tiempo después, Billy le preguntaba al jefe de la tribu que en aquella ocasión qué había pasado para que no atentaran contra ese grupo de misioneros que habían ido al África, ¿verdad? Y dijo este personaje que lo que vieron es que cuando iban ellos ya a arremeter para tomarlos de ahí de la choza donde los habían depositado y matarlos y hacer sus sacrificios paganos, vieron en la parte de arriba de esa choza unos hombres muy altos, blancos, ¿verdad? Con espadas de fuego en sus manos. Y ellos tuvieron mucho miedo, ¿verdad? De ello y desistieron de esa situación y pudieron escuchar el mensaje de salvación. Y déjame decirte que el mundo espiritual es real, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, todo lo que dice la palabra de Dios es real, dice que mandará a sus ángeles, ¿verdad? Y mandará Él a sus ángeles. Nosotros no buscamos a los ángeles. Los ángeles son seres celestiales creados por Dios, ¿verdad? Que fueron hechos para la protección de los hijos de Dios. Y esto es algo importante, ¿verdad? Por aquellas personas que adoran más a los ángeles que a Dios, ¿verdad? Ahí hubo varios personajes discípulos, ¿verdad? Y profetas que veían un ángel de posesión, oye, yo soy siervo igual que tú. O sea, a mí no me adores. Los ángeles son seres celestiales hechos por Dios para la protección de sus hijos. Y esto es real, esto existe, amado hermano. Y los ángeles están puestos cuando una persona, escúchame, cuando una persona en su vida, ¿verdad? Hay limpieza porque su conciencia, ¿verdad? Porque su voluntad está puesta con Dios para Dios. Es decir, él viene como ser humano, que no es perfecto, no es bueno, viene a Dios, echa todas las cosas que trae en su alma, le pide a Dios perdón y toma de Dios su palabra y toma de Dios sus promesas y es una persona que vive el día con día, la batalla del día con día, ¿verdad? Reflexionando en las promesas de Dios, pidiendo perdón a Dios y buscando la aprobación de Dios. En esa persona vive la santidad y la justicia de Dios. Escucha bien esto. El Espíritu Santo que Jesús mandó es santo. Di, el Espíritu de Dios es santo. ¿Cómo es el Espíritu de Dios? Santo. Por lo tanto, es apartado para Dios. Y donde está el Espíritu de Dios que es santo, no puede comulgar todo lo contrario a lo que no es santo, a la iniquidad, a la maldad, al desenfreno, al libertinaje y a todas esas prácticas que como seres humanos solemos cometer, porque entonces el Espíritu de Dios, ¿verdad?, no puede obrar en esa persona. ¿Queda claro? Y cuando el Espíritu Santo no puede obrar en esa persona porque la persona por su conducta se lo impide, esas personas sí son atormentadas y son pasadas por diversas pruebas. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo exhorta a personas inmorales, a personas, ¿verdad?, que son incongruentes con la fe cristiana, a pesar que se dicen cristianos, y les dice, échenlo fuera de la iglesia para que ahí fueran, ¿qué?
tratados por el diablo, ¿verdad? Y eso es importante, amado. Cuando tú ves un cristiano que tiene un desenlace triste en su vida, viene de momento una enfermedad, viene de momento una muerte súbita, viene de momento, ¿verdad?, una circunstancia golpeadora, es porque esa persona, a pesar, ¿verdad?, que se va a ir al cielo, es una persona que no quiso vivir en la justicia y en la santidad de Dios. En pocas palabras, es una persona que se salió del paraguas protector de Dios, ¿verdad? Es como viene la lluvia, ¿verdad?, de las circunstancias, de la vida, de los problemas, de los conflictos, y estar bajo las alas del Señor, estar bajo un paraguas, ¿verdad?, donde la tempestad está, tú vas caminando firme porque el paraguas espiritualmente de Dios va caminando por donde tú estás pasando. Pero cuando esa persona, por decisión propia, dile a tu hermano, Dios no escogió robots, Dios escogió seres humanos con voluntad propia. Eso se llama libre albedrío, ¿verdad? Cada persona tiene voluntad propia. Y cada persona en su voluntad propia, a pesar que son cristianos, tienen la voluntad de buscar la santidad y la justicia de Dios para recibir su protección, o tienen la voluntad de salir fuera de la protección y fuera de la justicia de Dios para ser atormentados y ser sacudidos para su enseñanza. Y por eso hay muchas situaciones que se ven de cristianos, y es que ¿cómo es posible si este hombre, esta mujer eran cristianos, ¿verdad? Hace un par de décadas vino un grupo muy famoso de la Ciudad de México, vinieron unos hermanos de Querétaro a ver a ese grupo aquí a la Ciudad de México, bueno, se llaman Hilson, y estuvieron aquí y se regresan, ¿verdad?, a la Ciudad de Querétaro, pasando la caseta, les sale un trailer, los embiste y los mata, 7 jovencitos, ¿verdad?, cristianos. Y dices, oye, eso fue una tragedia. O sea, ¿qué Dios es malo? ¿Qué Dios permite las tragedias así? Déjame decirte que cuando, ¿verdad? Todos podemos juzgar según nuestra perspectiva, porque desconocemos la perspectiva de lo alto, que es la perspectiva de Dios, ¿verdad? Dile a tu hermano, Dios sabe siempre lo que hace. Y en esa perspectiva, Dios, ¿verdad?, pues establece, porque lo dejó en su palabra, el que se sale de la santidad de Dios y de la protección de Dios en su justicia, ¿verdad?, pues es una persona que va siendo arrastrada como las olas del mar de un lado al otro y no sabe por dónde va, hasta que es atormentado de varios dolores. Y Dios lo permite, ¿verdad? Dios lo permite para enseñanza de esa persona, para poder disciplinar a esa persona y para reconvenir a esa persona, ¿verdad? Pero cuando una persona marcha, amado hermano, en este salmo que es hermoso porque lo vemos y nos, ¿quién quiere vivir bajo este salmo? Pues todos. Ok, dile a tu hermano, tiene un costo. El costo se llama buscar la santidad y la justicia de Dios. ¿Cómo puede llegar eso en tu vida? A través de la palabra. No podemos de ninguna filosofía, de ninguna enseñanza, de ninguna ciencia, de ninguna experiencia, de ninguna religión, poder obtener la protección del Shaddai si no es a través de la palabra de Dios. ¿Ah? Una persona que se dice, oye, ¿cuántos años llevas conociendo a Dios? No, ya llevo 10. Entonces ya te sabes varios, ya no puedo decir versículos. ¿Te sabes varios capítulos de memoria de la palabra de Dios? Si no, digo, entonces, ¿en qué has invertido tu tiempo de cristiano? Si dice la palabra de Dios que Dios te dio la capacidad en Cristo Jesús para tener revelación de la palabra de Dios. Dios te dio en Cristo Jesús entendimiento para entender la palabra de Dios. Dios te dio discernimiento para poder saber, ¿verdad?, la definición, ¿verdad?, y la instrucción precisa de la palabra de Dios. ¿Qué has hecho con todos esos años que te has mencionado cristiano si aún no conoces la palabra de Dios? Si aún estás fuera de la protección, de la justicia y de la santidad de Dios.
Y por eso no es posible ver a una persona que llega a Cristo con muchos problemas, llena de problemas. ¿Cuántas personas y Cristo llegan con problemas? Todos. Lleno de problemas, pero no nada más llenos de problemas, agobiado por los problemas, sin paz por los problemas. Acuérdate que el objetivo del cristiano es ¿qué? Entonces los problemas quitan la paz para los no cristianos. Pero si un cristiano llega así y va pasando el tiempo y los problemas siguen siendo su agobio y los problemas siguen siendo el principal motivo de que su paz no sea lo que predomina en la vida de ese ser humano, entonces ese ser humano está fuera de la justicia, la santidad y la protección de Dios. Dile a tu hermano, problemas todos vamos a tener, también los cristianos. Pero victoria sobre los problemas solamente los que están morando bajo las alas del Omnipresente. Entonces no puede ser, amado hermano, que una persona que se dice amador de Dios no lea la palabra de Dios, no memorice la palabra de Dios, no escudriñe la palabra de Dios. No se esfuerce por buscar ese refugio de ese tabernáculo del lugar santísimo donde Dios escucha. Escúchame esto, el cristiano mueve las esferas espirituales en su favor. El cristiano tiene la facultad de mover las esferas espirituales en su favor. Y eso se logra en ese momento, en ese preciso lugar del lugar santísimo, donde todo cristiano comprado por la sangre de Jesús tiene acceso, cuando ese lugar es usado por cada hijo de Dios. Mucha gente que tiene su tabernáculo abandonado. ¿Sabes qué había en el tabernáculo? ¿Sí saben qué es el tabernáculo, no? Libro de Éxodo, ¿ah? Una cajita que al día de hoy hay muchos que Dios lo escondió. Y en esa cajita había 3 elementos. ¿Qué había? La vara de Aarón, la que reverdeció, con la que se abrió el mar y todo. Las tablas de la ley y una porción del maná que cayó del cielo, ¿verdad? ¿Qué simboliza cada cosa de esa? La guía de Dios, la palabra de Dios y la provisión de Dios. Y ese tabernáculo es el lugar donde Dios prometió estar su presencia. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo entrega su Espíritu, dice la palabra de Dios que se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo, es decir, el velo que reservaba para que nadie entrara a ese lugar santísimo fue rasgado por el poder de la sangre y el sacrificio de Jesús, para que todo hijo de Dios pueda tener acceso a Él. Escúchame bien, espiritualmente hablando. Y cada hombre espiritual que conoce a Dios, que ama a Dios, que estudia su palabra, ¿verdad?, que memoriza su palabra, que vive y se esfuerza en su palabra, tiene acceso a ese lugar para recibir la protección y los favores de Dios. Pero hay mucha gente que tiene ese tabernáculo abandonado, que no lo usa, ¿verdad? Que el afán y la ansiedad del mundo, ¿verdad?, que las tareas, que todas las circunstancias, su agenda está lleno de cosas, pero no tiene un espacio asignado a Dios. No hay un hombre de Dios victorioso que esté en la Biblia que no haya usado el tabernáculo que Dios le dio en su vida para entrar en él y pedir la protección y pedir la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué crees que se enfríe el amor por Dios de muchos cristianos? Que estaban alabando a Dios, que gritaban, que apagaban las banderas, que tocaban el teclado, pastores que enseñaban la palabra de Dios. ¿Por qué se podrá enfriar el amor por Dios de gente que dijo amar a Dios? Por una simple razón. Porque esa persona jamás verdaderamente amó a Dios. No le dio tiempo a Dios, no estudió su palabra. Una persona que estudia la palabra de Dios, una persona que verdaderamente memoriza la palabra de Dios, jamás lo vas a ver desistir de Dios.
Es un convencido de Dios. Es una persona que su vida se rige por Dios porque verdaderamente le ha hecho caso a Dios. Pero las personas de esos tiempos, que son los tiempos que vivimos, ¿verdad? Donde el amor por Dios se enfrió, dices, oye, y esa persona que venía aquí, llegabas a las 7 de la mañana y estaba en la puerta esperando que abrieran la iglesia, esa persona que estaba tan servicial, esa persona que tocaba maravilloso la palabra, esa persona que cantaba, esa persona que brincaba unos brincotes que el techo de 10 metros del Hotel Crown Plaza no le alcanzaba, ¿verdad? Porque brincaba y pegaba hasta en las lámparas. ¿Dónde están esas personas? Dios está interesado en la vida secreta de cada ser humano. ¿Qué ve Dios? Dios no ve lo público. Dios no ve tu vida pública. Aquí podemos venir a ponernos acá cara de santurrones y decir, ay, amadores de Dios, ¿verdad? Y los ojitos así pispiretos. Pero Dios observa la vida privada de cada uno de nosotros. Y ahí en lo privado, ahí en la vida privada de cada uno de nosotros es donde dice Dios, cierra tu puerta cuando entres a hablar con Dios, ¿verdad? Que nadie te vea. No tienes que ponerte a pegar de gritos y alaridos en la iglesia y gritar y hablar en lenguas. Y no, hombre, qué espiritual, hombre, es este. Sino ahí donde está lo secreto, donde está el secreto, donde solamente Dios ve tu intimidad y tu vida privada. Ahí es el lugar santísimo donde Dios se presenta a los que de todo corazón buscan su presencia, estudiando su palabra. Josué, cuando iba a entrar a la tierra prometida, vaya paquete, llevaba un pueblo desfilando casi 40 años por el desierto, ahí todos desgastados, e iba a entrar a la tierra de Canaán, que había gigantes, ¿verdad? De Goliat. ¿Quién estuvo en el seminario y vimos los gigantes, ¿verdad? Los hijos de los de Moisés? Es interesantísimo, ¿verdad? Vamos a abrir seminarios. ¿Cuántos están a gusto que abramos seminario el sábado? Se aprende, es hermoso disfrutar la palabra de Dios. Bueno, estaban a punto de entrar a gigantes, ¿verdad? ¿Cuánto me decían? Dice, pastor, ¿eran igual de altos que usted? No, mijo, yo les llegaba apenas a la cintura, ¿verdad? Eran hombres de 3, 4, 5 metros de altura, ¿verdad? Una mezcla entre lo celestial con lo físico. Es impresionante esto. Al día de hoy, ya con tanto avance, se han encontrado fémurs así enormes y cosas. Dices, bueno, qué bueno que se encontraron. Nosotros lo creemos porque lo dice la Biblia. Los descendientes de los Neftalí, ¿verdad? De los gigantes. Entonces, de hecho, David se enfrentó a uno de ellos, ¿verdad? Goliat. Entonces, cuando se iban a enfrentar a esos gigantes, los gigantes son tus problemas. Para Josué no estaba tan fácil. ¿Y qué dijo Dios a Josué? ¿Va? Dile a tu hermano, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Nunca se aparte de tu boca este hermoso libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos. Fíjate qué hermoso. Y todo lo que emprendas te saldrá bien. ¿Qué es? La justicia, la santidad y la protección de Dios siguiéndome. Oye, me metí en una colonia horrible y ahí adoran a la muerte y aquí matan y aquí violan y aquí... Pero cuando un hijo de Dios está parado justo bajo el abrigo del Altísimo, amado hermano, verás caer a tu diestra 1,000 y 10,000 y a ti no llegará. Que son los versículos hermosísimos, ¿verdad? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga es su verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. A ver, amado hermano, es bien triste. Todavía me enteré de ahí personas que siguen tomando Valium y tantas pastillas, ¿verdad? Para dormir, ¿verdad? Y otros dicen, es que ya son naturales, pastor, ya fueron sacadas de las plantitas de Xochimilco, las hicieron machaquita y me las tomo, es natural. Amado hermano, ¿no sabes qué delicia es que sin importar los grandes problemas y los grandes retos que la vida te da día con día, tú puedas
dormir tranquilo y despertar en paz sin necesidad de ningún fármaco. ¿Sabes de dónde viene eso? De la protección divina de Dios. Cuando digo yo, oye, los médicos dicen que la salud del ser humano se divide en tres. La primera de ellas es genético, ¿no? Las herencias, pero es la más pequeña. Lo demás, de lo que comes, ¿verdad? La forma en que comes, ejercicio, ¿no? Pero la tercera, del sistema psicosomático. Y del sistema psicosomático, amado hermano, ¿quién puede traer medicina a tu alma? ¿Quién puede hacer que tu vida esté tranquila? ¿Quién puede generar en ti endorfinas y todas las sinas positivas que puede generar tu sistema bioquímico en tu cuerpo para que tu cuerpo funcione perfectamente bien? ¿Quién estimula las glándulas? ¿Quién hace todo eso posible? La conducta del hombre sabio y prudente que confió su paz en manos de Dios. Nada más. ¿Ya te viste que no es todo cristiano? Porque hay muchos cristianos que no confían en Dios. Muchos cristianos que no van a buscar el tabernáculo de Dios. Hay muchos cristianos que no conocen la palabra de Dios. Es que yo me congrego. Qué bueno que se congrega. ¿Y usted qué conoce de la palabra de Dios? ¿Cuántos versículos ya aprendió de memoria? Porque si usted no tiene la palabra de Dios en su memoria rama aquí para que la haga uso en los momentos de tribulación y de dificultad, no, hermano, usted está perdiendo su tiempo. Porque cuando vengan las pruebas, usted no las va a superar. Y va a desistir de esta vida que Dios promete para todos los que le aman. Una vida de victoria en victoria. Ahora que pasó la pandemia, yo veía muchos hermanos ahí acobardados, no quería, yo no es porque anduviera ahí en la calle como si nada, ¿verdad? Yo andaba de hospital en hospital por mi trabajo, ¿verdad? Desde los hospitales generales hasta las clínicas, y ahí me metía y veía a doctores como los que podían, ¿no? Pues pobres no traen más que paliacates, pero con trajes de astronautas, y muchas veces tuve reuniones con ellos. Me enteraba que les dio COVID y que otro se murió y había hermanos que decían, no salgo. ¿Por qué no sale, hermano? No, tengo mucho miedo. Entonces, ¿y su confianza? Guarde las normas normales, pero usted no puede dejarse atormentar de esa forma por el temor. Y esa fue una plaga, un bicho ahí que soltaron ahí, pequeño. Imagínense lo que venga cuando sean plagas de veras. ¿Sabe cuánto representó el COVID de la mortandad de la población total de la Tierra? Mira, su hermano, ni el 1%, si acaso igual 2%, a lo más. El cáncer ha matado mucho más gente. Pero déjeme decirle que aquí dice la Biblia que ni la pestilencia que ande en oscuridad ni la mortandad en medio del día se lo destruya. Y hay mucha gente que de verdad su sistema anímico les dio el down porque estaban todos temerosos. Y entonces, ¿qué te hace pensar? ¿Dónde está la palabra de Dios en esa persona? ¿En el libro o en su mente? ¿En su corazón? ¿O en sus manos? No sabes, amado hermano, cuántas amenazas he vivido yo. ¿Ah? Amenazas de los de afuera, amenazas de los de adentro. Y la Biblia dice, caerán a tu lado 1000, 10,000 caerán a tu diestra, mas a ti. ¿A quiénes? No. Ese es el problema. Yo he visto hijos de Dios caer. ¿Cuántos cristianos se murieron en el COVID? ¿Varios? Yo conozco por lo menos a 3. Y de ellos 2 pastores. ¿A quién? A los que usan el tabernáculo. A los que se cobijan bajo las alas del Altísimo. A los que toman en serio a Dios. A los que leen su palabra. A los que meditan su palabra, a los que le da tiempo dejar un espacio en su mente para memorizar la palabra de Dios.
ellos, amados hermanos, gozan de la protección de Dios. Para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, ahí está por tu habitación. ¿Va? Ahí queda claro el tabernáculo. Ese tiempo de intimidad, de soledad, donde nadie está, ni la comadre, ni el compadre, ni el consejo del chamán, ¿va? Ni del difunto ya Walter Mercado que está en el infierno, ni de los horóscopos, ni de nadie. Dile, solamente Dios y tú. ¿Quién? Cuando hay intimidad con Dios, hasta con la persona que duermes te estorba. Solamente tú y Dios. Tú y Dios. Dile a tu hermano, tú y Dios. Nadie más. Ay, sí, Dios, hay gente que... ¿Y cómo le hace, pastor? ¿Cómo le hace para poder hacer eso? Yo me pongo así de verdad. Y mire, hasta mis rodillas me duelen. Hago pilates, ya vean nada más qué cuadríceps traigo, qué abdomen traigo. Y me quedo dormido. Y es que usted no puede entrar en la intimidad de Dios sin su palabra. La palabra de Dios es la puerta, es la llave que abre la puerta a la presencia de Dios. Usted no puede hablar con alguien que no conoce su idioma. Usted no puede hablar con alguien que no conozca su cultura. Usted no puede hablar con alguien que no conozca su idiosincrasia y su forma. Todos tenemos una forma. Y Dios, el lenguaje, el idioma, la cultura, la idiosincrasia y la forma, está descrito en su palabra. ¿Cómo hablas con Dios? ¿Cómo empiezas un diálogo con Dios? ¿Cómo puedes hablarle a un ser que es el único Dios verdadero para que Dios abra su puerta y te escuche? ¿Sabes dónde está la clave? En su palabra. Jesús dijo, cuando oren al Padre, háganlo así, ¿va? Y ahorita los religiosos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ese es un formato, es un machote. ¿Ah? Padre nuestro que estás en los cielos, estás hablando a alguien en máxima autoridad. Alguien que está arriba. Alguien a quien entras alabándole, reconociéndole lo que es. Te aprendiste otra forma de llamarle a Dios, el Shaddai. ¿Qué significa? El Chad, el proveedor, el que alimenta, el que sustenta, el que sana. Amén. Entonces es la forma en que Dios se escucha. Esa es la palabra de Dios. Muchos de los religiosos creen que por sus palabrerías son escuchados. Ahí ves a la gente. No está Dios en su mente ni en su corazón. Dios está en el libro, no está aquí. Que Dios me permitió espiritualmente decir, a ver, présteme su Biblia, hermano. Y ver la Biblia y decir, ay, mira, sí le faltan varios versículos, varias hojas. Seguramente están en su mente. Y poder ver, no, tiene ojos hasta de más. Porque no absorben a Dios. Amén. Dios quiere protegerte, amado. Vienen tiempos, créanme. Bueno, ya nada más. Yo me digo, ay, Señor, que si no nos metemos con Dios, amado hermano, las circunstancias nos van a ganar. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Versículo 11, pues a sus ángeles, aquí está lo que hablábamos, mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Para qué están los ángeles? ¿Cuándo qué? Cuando vivo bajo la protección de Dios.
En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, ¿verdad? Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Fíjate qué hermosa promesa de Dios. ¿Cuántos invocan a Dios? ¿Han oído? Ahora, cuando vino la peste, yo veía muchos en los hospitales, había, más en esta época, pasas y está lleno de ramas y... ¿Cuánta de esa gente invocará verdaderamente a Dios? ¿Cuántos que se ponen el tizne aquí? Creo que ya hay tiznes hasta el tamaño de la cara, ya pasan luchadores. ¿Invocarán realmente a Dios? ¿Ah? Yo llegué a una casa, no se rían, llegué a una casa, en lugar de una palmita tenían casi el árbol, que porque ese árbol les daba bendición. Fíjate la necesidad del hombre por querer ser protegido. Algunos para no regar dice, bueno, la ramita y aparte la herradura, y como la comadre dice que el ajo apesta a los demonios y lo billeta, el ajo y del más apestoso, ¿ah? Y pueden hacer una cosa, dices, oye, verdaderamente, amado, muy poca gente que invoca a Dios, como dice el versículo 15, Dios le responde. Porque Dios responde a la santidad y a la justicia. Había hermanos por aquí que decía, oraba por ti y se te queda bien así. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? No, pues tú eres Cristo, no olvídate ya. Hasta pelo me salió de aquí. No, mi amado. Dios responde a la santidad y a la justicia. Un hombre que es santo no es por su conducta, es porque busca en Cristo, en el tabernáculo, la santidad de Dios. Cada vez que tú pides perdón por tus pecados en esa intimidad, Dios te limpia, de cuenta, te los quitó. Todos los mugrosos pecados que aventaste ese día te los quita para que amanezcas limpiecito. Y te vuelves a ensuciar ese día, te los vuelve a quitar. ¿Cuál es la clave? A través del conocimiento de Dios. A través de su palabra. Para que cuando lo invoques, Dios diga, esa palabra, esa voz yo la conozco. Voltea a verte. Y Dios responde. Qué hermoso es eso. Tener la confianza, la seguridad de que invocas el nombre de Dios y Dios abre, ¿verdad? El miércoles tuvimos un tiempo de oración muy bonito. Para los que quisieron animarse, ¿verdad? ¿Quién produce en nosotros el querer como el hacer? Dile a tu hermano, no es tu carne. Tu carne te dice, ay, es domingo, vienen vacaciones, duérmete. Va a haber fútbol, va a haber una reunión con las miguis. No, mi amado. Di, el que provoca a ti el querer como el hacer por la santa voluntad de Dios, es Dios en ti. ¿Quién te trajo aquí? Dios. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios movió algo dentro de ti donde despertó esa área de gran necesidad de Él. Ahora tú no te das cuenta, pero si tú estás aquí, es porque Dios te trajo. Porque si depende de ti, no vendrías. Pues cuando todos los que ponen pretextos, digo, ay, pues obviamente Dios no está ahí. Porque si Dios está ahí, Dios nunca falta a una convocación de su Hijo Jesús. Ahí donde invocare, ¿verdad? Yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Que el mundo se caiga en pedazos cuando yo tengo la facultad de invocar a Dios y responder. Amén.